Cuando le dije a mi compañera de cuarto que su novio fue arrestado por agresión, dijo, ¿piensas que lo voy a abandonar solo porque tiene una enfermedad? La agresión no es una enfermedad, Carmen, dije mientras ella estaba en nuestro apartamento tomada de la mano con Miguel, quien acababa de salir bajo fianza esa mañana por golpear a un cantinero. Carmen puso los ojos en blanco y jaló a Miguel adentro, aunque le había dicho específicamente que ya no se le permitía entrar a nuestro apartamento. Eres tan ignorante sobre las condiciones de salud mental. El trastorno de manejo de la ira es una enfermedad real. Lo dijo como si me estuviera educando mientras Miguel sonreía burlón detrás de ella. Nuestra otra compañera de cuarto, Patricia, salió de su habitación e inmediatamente retrocedió al ver a Miguel. Carmen, ¿por qué está aquí? Votamos. Está prohibido en el apartamento. Carmen se rió y caminó hacia el sofá, llevando a Miguel con ella. No puedes discriminar a alguien por tener una condición médica, eso es literalmente ilegal. Miguel se sentó y puso sus pies en nuestra mesa de centro, tirando los libros de Patricia. Además, retiraron los cargos. Esa era una mentira porque revisé los registros de la corte esa mañana. No, no lo hicieron. Tiene una audiencia el próximo martes. Carmen agitó su mano desdeñosa. El cantinero lo provocó cortándole el alcohol. Eso es básicamente agresión de parte del cantinero. Miguel asintió. Exacto, amor. Desencadenó mi condición negándose a servirme. Me miró con su sonrisa amenazante. Algunas personas simplemente no entienden las discapacidades invisibles. Saqué mi teléfono para mostrarle a Carmen el reporte policial real. Le rompió la nariz al tipo y le dio una conmoción cerebral. Eso no es una discapacidad, eso es violencia. Carmen me arrebató el teléfono y borró el archivo. Deja de esparcir propaganda capacitista. ¿Avergonzarías a alguien por tener diabetes? Patricia finalmente habló. Carmen, también tiene una orden de restricción de su exnovia. La cara de Carmen se iluminó como si esto probara su punto. ¿Ves? Otra mujer que no pudo manejar salir con alguien con una condición médica. El estigma es asqueroso. Miguel se recostó, extendiéndose más. Mi ex también era capacitista. Llamó a la policía solo porque tuve un episodio. Carmen le frotó el brazo con simpatía. Las personas no entienden que la violencia es solo un síntoma como estornudar o toser. No podía creer lo que estaba escuchando. Empujó a su ex por las escaleras. Carmen se levantó enojada. No quiso hacerlo. Su condición a veces le hace perder el control. Fue a la cocina y empezó a hacer comida para Miguel con nuestros víveres. No culparías a alguien con Tourette por maldecir, ¿verdad? Miguel la siguió y abrió nuestro refrigerador, tomando el almuerzo etiquetado de Patricia. Esto se ve bueno. Empezó a comerlo directamente del contenedor. Miguel, eso es mío, dijo Patricia, pero él la ignoró. Carmen le dio más de nuestra comida. Necesita mantener estable su azúcar en la sangre. Ayuda con sus episodios. Nos fulminó con la mirada. Si ustedes dos fueran compañeras de cuarto solidarias, entenderían. Fue entonces cuando nuestra vecina, señora García, tocó la puerta. Tenía 75 años y vivía sola al lado. Abrí y se veía aterrorizada. ¿Ese hombre está de vuelta? ¿El que estaba gritando la semana pasada? Antes de que pudiera responder, Miguel apareció detrás de mí. ¿Tiene algún problema, señora? La señora García retrocedió. Por favor, no lo deje cerca de mi apartamento. Tengo miedo. Carmen me empujó. ¿Cómo se atreve a discriminarlo? Tiene una condición médica. La señora García se veía confundida. ¿Condición médica? Amenazó con derribar mi puerta porque mi TV estaba muy alta a las 4 de la tarde. Carmen se le acercó a la cara. Ese es un síntoma de su trastorno de sensibilidad. Los ruidos fuertes lo desencadenan. Miguel sonrió a la señora García de una manera que la hizo retroceder más. Tal vez debería ser más considerada con las personas con discapacidades. La señora García se apresuró de vuelta a su apartamento y escuché su cerrojo de seguridad. Carmen se volvió hacia mí. Mira lo que has hecho. Has puesto a todo el edificio en su contra. Regresó adentro y empezó a quitar mis cosas de la pared. Necesitamos hacer de este un espacio seguro para Miguel. Tiró mis fotos en una caja. Estas podrían desencadenar sus episodios. Patricia agarró su bolsa. Me quedaré en casa de mi novio esta noche. Esto es una locura. Carmen le bloqueó el paso. ¿Realmente nos vas a abandonar porque Miguel tiene una enfermedad? ¿Qué si tuviera cáncer? Patricia la empujó. El cáncer no le da ojos morados a la gente, Carmen. Después de que se fue, Carmen empeoró. Miguel se va a mudar. Necesita un ambiente solidario para su recuperación. Me reí, pero no era gracioso. ¿Recuperación de qué? No está enfermo. Es violento. Miguel se levantó rápido y cerró los puños. ¿Me estás llamando violento? Carmen saltó entre nosotros. No lo desencadenes.
¿Sabes qué pasa cuando su condición se agudiza? Realmente dijo esto como si fuera mi culpa si me golpeaba. Si me toca, llamo a la policía. Miguel se estaba acercando a mí. Tu compañera de cuarto parece bastante enojada ya. Tal vez necesite medicación. Carmen jadeó emocionada. Tienes razón, amor. Probablemente tiene la misma condición, pero sin diagnosticar. Me miró con preocupación falsa. Tu enojo hacia Miguel es en realidad un síntoma. Deberías hacerte pruebas. Fue entonces cuando nuestro casero Ricardo entró. Le había enviado mensaje antes y usó su llave. Miguel Hoffman, no estás en el contrato y no eres bienvenido aquí. Ricardo sacó su teléfono y lo levantó. El llanto de Carmen se convirtió en modo pánico total mientras agarró su brazo. Miguel se quedó en el sofá, pero todo su cuerpo se tensó como si estuviera listo para saltar. Ricardo se liberó de Carmen y empezó a marcar. Carmen se lanzó entre Ricardo y Miguel, gritando sobre cómo Miguel no tenía dónde ir y que el estrés era peligroso para su condición. Siguió diciendo la palabra vulnerable una y otra vez, como si fuera un hechizo mágico que haría que Ricardo bajara el teléfono. Ricardo terminó de marcar y puso el teléfono en su oído. Miguel se levantó muy lentamente con los puños todavía cerrados a sus lados. Miró fijamente a Ricardo sin parpadear, por lo que se sintió como una eternidad. Nadie se movió. Nadie respiró. El silencio me puso la piel de gallina. Finalmente, Miguel caminó hacia la puerta, pero se movió como un depredador que estaba eligiendo irse, no siendo forzado a salir. Se detuvo justo al lado de mí, tan cerca que pude oler la cerveza en su aliento. Se inclinó y susurró tan bajo que solo yo pude escuchar. Esto no ha terminado. Luego salió y azotó la puerta tan fuerte que las fotos que aún quedaban en las paredes temblaron. Carmen corrió tras él, pero Ricardo le bloqueó el camino. Gritó e intentó empujarlo, pero él se quedó ahí sólido como una pared. Ricardo guardó su teléfono y miró a Carmen con esta expresión decepcionada. Le dijo que estaba violando su contrato al dejar que Miguel se quedara aquí. Si Miguel regresaba aunque fuera una sola vez, Ricardo empezaría el proceso para echarla. La cara de Carmen pasó del llanto a la ira pura en un segundo. Empezó a gritar sobre discriminación y discapacidades y demandas. Dijo que llamaría a un abogado y demandaría a Ricardo por todo lo que tenía. Ricardo solo movió la cabeza y se fue. La puerta se cerró con un clic detrás de él y Carmen se volvió hacia mí. La mirada en sus ojos me hizo dar un paso atrás. Dijo: arruiné todo. Destruí su relación y la recuperación de Miguel y ahora él podría no mejorar nunca, y todo fue mi culpa. Su voz se volvió más alta con cada palabra hasta que estaba gritando. Luego se precipitó a su cuarto y azotó la puerta tan fuerte que algo se cayó de la pared en el pasillo. La escuché al teléfono inmediatamente. Su voz estaba amortiguada por la puerta. Pero escuché el nombre de Miguel y palabras como: regresa cuando él se haya ido, y lo resolveremos. Mis manos temblaron mientras saqué mi teléfono y le escribí a Patricia. Le conté lo que había pasado con Ricardo y Miguel yéndose y Carmen perdiéndolo. Patricia respondió en menos de un minuto. Dijo que se quedaría en casa de su novio por el resto de la semana, tal vez más. No se sentía segura regresando con Carmen actuando como loca y Miguel amenazando con volver. Le escribí que entendía y no la culpaba para nada. Pero ahora estaba sola en el apartamento con Carmen, quien claramente me quería muerta. Fui a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Luego empujé mi cómoda enfrente. Apenas se movía al principio porque era muy pesada, pero logré encajarla contra la puerta eventualmente. Me senté en mi cama y traté de hacer tarea. Pero no podía concentrarme. Cada sonido me hacía sobresaltar. Escuchaba a Carmen moviéndose por el apartamento. La escuchaba en la cocina. La escuchaba caminando de un lado a otro en el pasillo. Alrededor de medianoche, traté de dormir, pero seguía despertándome con cada ruido. El edificio asentándose, un carro afuera, los pasos de Carmen. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché abrirse la puerta del apartamento. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Escuché la voz de Miguel en la sala hablando bajo con Carmen. No pude entender las palabras, pero reconocí su voz inmediatamente. Me quedé congelada en mi cama, respirando apenas. Los escuché moviéndose allá afuera, por lo que se sintieron como horas. Finalmente, debo haberme dormido por puro agotamiento, porque lo siguiente que supe fue que la luz del sol entraba por mi ventana. Empujé la cómoda lejos de mi puerta lo más silenciosamente posible y la abrí solo una rendija. Me deslicé por el pasillo y miré hacia la sala. Miguel estaba dormido en nuestro sofá, con Carmen acurrucada junto a él. Todos mis libros de texto que había dejado en la mesa de centro estaban esparcidos en el piso. Fui a la cocina y abrí el refrigerador. Cada cosa que Patricia y yo habíamos etiquetado con nuestros nombres había desaparecido. Los contenedores vacíos estaban en el fregadero. Miguel y Carmen se habían comido todo.
Saqué mi teléfono y tomé fotos de Miguel en el sofá. Me aseguré de captar la marca de tiempo en la esquina, mostrando que eran las 7 de la mañana. Luego tomé fotos del refrigerador vacío y el desorden en la sala. Le envié todo a Ricardo con un mensaje diciendo que Miguel había regresado anoche y había estado aquí por horas. Ricardo me contestó en 10 minutos diciendo que venía ahora mismo y esta vez traía policía. Regresé a mi cuarto y me vestí rápido. Escuché a Carmen y Miguel empezar a despertarse. Sus voces se hicieron más altas. Me quedé en mi cuarto hasta que escuché golpes en la puerta principal. Abrí la puerta de mi habitación y vi a Carmen saltando del sofá. Ricardo estaba parado en la entrada con un oficial de policía en uniforme. La etiqueta del oficial decía Conway. Ricardo señaló a Miguel y le dijo al oficial Conway que este era el tipo que no podía estar aquí. Carmen empezó a hablar rápido, diciendo que Miguel acababa de llegar hace 5 minutos y ella estaba a punto de hacerlo irse. El oficial Conway me miró y yo levanté mi teléfono mostrándole las fotos con marca de tiempo de hace más de una hora. Conway le preguntó a Carmen si entendía que le estaba mintiendo a un oficial de policía. La cara de Carmen se puso blanca. Miguel se levantó e intentó caminar hacia la puerta como si simplemente se fuera a ir. El oficial Conway se interpuso frente a él y le dijo que esperara. Conway sacó su radio y reportó el nombre de Miguel. Todos nos quedamos ahí en silencio horrible mientras Conway esperaba la respuesta. Finalmente, su radio crepitó y escuché al despachador decir algo sobre violación de fianza. Conway miró a Miguel y le dijo que había violado sus condiciones de fianza al estar en nuestro apartamento después de que Ricardo lo había prohibido ayer. Miguel empezó a discutir, pero Conway ya estaba sacando las esposas. Le dijo a Miguel que se diera la vuelta y pusiera sus manos detrás de su espalda. Miguel miró a Carmen como si ella pudiera salvarlo, pero ella solo se quedó ahí congelada. Conway esposó a Miguel justo ahí en nuestra sala mientras le leía sus derechos. Carmen se abalanzó hacia mí con sus manos extendiéndose hacia mi cara, pero el oficial Conway se interpuso entre nosotros y agarró sus hombros. Se retorció en su agarre, tratando de pasar mientras gritaba que yo era un monstruo que no entendía las verdaderas condiciones médicas. Su cara estaba roja y las lágrimas le corrían por las mejillas mientras gritaba que Miguel necesitaba tratamiento, no cárcel. El oficial Conway le dijo que se calmara, o él tendría que contenerla también. Siguió gritando que estaba enviando a una persona enferma e inocente a la cárcel y que era la persona más capacitista que había conocido. Miguel observaba desde la entrada esposado con esta sonrisa extraña en su cara, como si disfrutara viendo a Carmen defenderlo incluso ahora. El oficial Conway finalmente tuvo que empujar físicamente a Carmen hacia el sofá mientras le decía que necesitaba parar o sería arrestada por interferir con un oficial. Se derrumbó en el sofá sollozando y gritando que todo era mi culpa. Ricardo se paró cerca de la puerta viéndose incómodo pero determinado. El oficial Conway sacó a Miguel del apartamento y escuché a Miguel decirle a Carmen que la amaba y que todo esto se resolvería. Carmen le gritó de vuelta que ella también lo amaba y que lo esperaría. La puerta se cerró y de repente el apartamento se sintió muy silencioso, excepto por el llanto de Carmen. Ricardo sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta y caminó hacia donde Carmen estaba sentada en el sofá. Le dijo que esto era un aviso formal de violación de contrato y tenía 48 horas para probar que Miguel no regresaría o enfrentaría desalojo inmediato. Carmen lo miró con rímel corriendo por su cara y le arrebató el papel de la mano. Lo leyó por tal vez 5 segundos antes de romperlo en pedazos y lanzárselos a Ricardo. Los trozos de papel se esparcieron por el piso entre ellos. La cara de Ricardo se mantuvo calmada y le dijo que eso no cambiaría nada porque él tenía copias y las archivaría con la compañía administradora de propiedades. Carmen se levantó y se le puso en la cara diciéndole que no podía hacerle esto. Ricardo retrocedió y dijo que ella había violado el contrato múltiples veces al tener a una persona no autorizada, quedándose aquí después de ser advertida. Le recordó que Miguel había amenazado a otros inquilinos y creado un ambiente inseguro. Carmen gritó que él estaba discriminando contra la discapacidad de Miguel y que lo demandaría a él y a todo el edificio. Ricardo solo movió la cabeza y dijo que el aviso permanecía y tenía 2 días para cumplir. Me miró y preguntó si estaba bien. Asentí aunque realmente no lo estaba. Me dijo que lo llamara si pasaba algo más y luego dejó el apartamento. Carmen se volvió contra mí tan pronto como se cerró la puerta. Dijo que había arruinado todo y destruido su relación con la única persona que realmente la entendía. No respondí porque no había nada que decir que le llegara. Fue a su cuarto y azotó la puerta tan fuerte que un cuadro se cayó de la pared en el pasillo. Me quedé ahí en la sala mirando los pedazos rotos del aviso de violación de contrato esparcidos en el piso. Mis manos temblaban y me di cuenta de que necesitaba llamar a alguien. Fui a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Me senté en mi cama y saqué mi teléfono y llamé a mis padres. Mi mamá contestó al segundo timbre preguntando si todo estaba bien,
porque usualmente escribía en lugar de llamar. Le conté todo lo que acababa de pasar con Miguel siendo arrestado, y Carmen perdiéndolo, y la violación del contrato. La voz de mi mamá se puso muy preocupada, y dijo que necesitaba venir a casa ahora mismo. Dijo que podía terminar el semestre en línea, y no era seguro para mí quedarme ahí. Le expliqué que solo me quedaban 2 meses, y mis clases requerían asistencia en persona, y no podía simplemente abandonar todo. Mi mamá empezó a llorar, y dijo que no podía dormir sabiendo que estaba en peligro. Mi papá tomó el teléfono, y su voz era más calmada, pero podía decir que también estaba preocupado. Mi papá me hizo preguntas específicas sobre la historia de Miguel y la orden de restricción de su ex. Le conté todo lo que sabía, incluyendo cómo Miguel había empujado a su ex por las escaleras y le había roto el brazo. Mi papá estuvo silencioso por 1 minuto y luego dijo que necesitaba conseguir una orden de restricción contra Miguel yo misma. Dijo que Miguel me había amenazado y tenía un patrón claro de violencia contra mujeres y necesitaba protección legal. No había pensado en conseguir una orden de restricción porque Miguel estaba en la cárcel ahora. Pero mi papá explicó que Miguel eventualmente saldría y podría venir tras de mí por haberlo arrestado. Eso me hizo sentir mal del estómago porque sabía que tenía razón. Mi papá buscó la información de la corte en línea mientras estábamos en el teléfono y me dijo que podía solicitar una orden de restricción temporal mañana en la mañana. Dijo que pagaría por un abogado si necesitaba uno, pero usualmente la corte tenía defensores que podían ayudar con el papeleo. Escribí la dirección de la corte y las horas de oficina. Mi papá me hizo prometer ir a primera hora en la mañana y mantener mi teléfono cargado y conmigo en todo momento. Mi mamá tomó el teléfono y me rogó otra vez que viniera a casa, pero le dije que estaría bien y los llamaría mañana después de solicitar la orden de restricción. Después de que colgamos, me senté en mi cama sintiéndome agotada, aunque solo era la tarde. Alrededor de las 6 esa tarde, alguien golpeó fuerte la puerta del apartamento. Miré por la mirilla y vi a una pareja mayor que no reconocía parada en el pasillo. La mujer se veía enojada y el hombre se veía cansado. Abrí la puerta con la cadena todavía puesta y pregunté quiénes eran. La mujer inmediatamente empezó a gritar que yo era la compañera de cuarto que había hecho arrestar a Miguel. Me di cuenta de que estos debían ser los padres de Carmen. La mujer empujó contra la puerta, exigiendo que los dejara entrar para que pudiéramos hablar sobre lo que había hecho para arruinar la vida de Carmen. El hombre puso su mano en su brazo y le dijo que se calmara, pero ella lo ignoró. Desenganché la cadena y abrí la puerta porque imaginé que seguirían haciendo ruido en el pasillo de otra manera. La mamá de Carmen me empujó hacia el apartamento, mientras su papá la siguió, viéndose disculpador. Carmen salió de su cuarto y corrió hacia su mamá, llorando. Su mamá la abrazó y empezó a decir qué terrible era todo esto y cómo yo había destruido todo. El papá de Carmen se paró cerca de la puerta y me hizo un gesto con esta expresión triste. La mamá de Carmen siguió gritando sobre cómo Miguel era un buen hombre con una condición médica y yo lo había metido en la cárcel como algún tipo de criminal. Señalé que Miguel era realmente un criminal porque había agredido a alguien y violado su fianza. Eso hizo que la mamá de Carmen se enojara aún más y empezó a enumerar todas las maneras en que estaba equivocada sobre Miguel. El papá de Carmen finalmente habló y preguntó si podía hablar conmigo en privado por 1 minuto. Su esposa lo fulminó con la mirada, pero él me guió hacia la cocina de todas maneras. Una vez que estuvimos fuera del alcance del oído, se volvió hacia mí y toda su cara cambió. Se veía agotado y preocupado, y dijo en voz baja que lo sentía por su esposa e hija. Dijo que había estado preocupado sobre la relación de Carmen con Miguel por meses, pero nadie lo escuchaba. Me dijo que Miguel había estado controlando a Carmen y aislándola de sus amigos, y él había tratado de hablar con Carmen sobre eso. Pero ella no quería escucharlo. Dijo que su esposa pensaba que Miguel era solo apasionado y malentendido, pero él sabía mejor. Me pidió que por favor fuera paciente mientras trataban de hacer que Carmen viera la razón. Dijo que iban a tratar de meterla en terapia y ayudarla a entender que Miguel era peligroso. Le dije que apreciaba eso, pero Carmen tenía 48 horas para probar que Miguel no regresaría o sería desalojada. El papá de Carmen se veía dolido y dijo que entendía y trabajaría en ello. Regresamos a la sala donde la mamá de Carmen todavía le estaba diciendo a Carmen que todo estaría bien y que Miguel claramente la amaba. Escuché a la mamá de Carmen decirle que a veces los hombres con personalidades fuertes solo necesitan mujeres comprensivas que puedan manejar su intensidad. Dijo que Miguel obviamente se preocupaba profundamente por Carmen o no se pondría tan emocional sobre las cosas. Carmen estaba asintiendo y secándose las lágrimas. Su mamá dijo que las mujeres débiles no podían manejar hombres como Miguel, pero Carmen era lo suficientemente fuerte para ver más allá de su exterior rudo hasta su buen corazón. El papá de Carmen trató de interrumpir y dijo que ese no era consejo saludable para relaciones, pero su esposa lo desestimó.
Le dijo a Carmen que su propio padre tenía mal genio cuando se casaron por primera vez, pero ella había aprendido a manejarlo, y ahora tenían un matrimonio maravilloso. La cara del papá de Carmen se puso roja, y dijo que eso no era verdad, y que estaba reescribiendo la historia. La mamá de Carmen lo ignoró completamente y siguió hablando con Carmen sobre cómo el amor verdadero significa aceptar las fallas de alguien. Dijo que si Carmen abandonaba a Miguel ahora cuando más la necesitaba, se arrepentiría para siempre. El papá de Carmen alzó la voz y dijo que Miguel era violento y peligroso, y Carmen necesitaba mantenerse alejada de él. La mamá de Carmen finalmente lo miró y le dijo que estaba siendo dramático y no entendía las relaciones modernas. La discusión entre los padres de Carmen se volvió más alta y más intensa hasta que finalmente el papá de Carmen dijo que necesitaban irse. Después de que los padres de Carmen se fueron, el apartamento se puso realmente silencioso. Carmen regresó a su cuarto sin mirarme. La escuché moviéndose ahí adentro y cajones abriéndose y cerrándose. Alrededor de una hora después, salió cargando una bolsa de lona grande llena de ropa. Anunció que se iba a mudar con el amigo de Miguel, porque todos nosotros la habíamos hecho sentir no bienvenida en su propia casa. Le pregunté cuál amigo, y dijo que no importaba porque al menos ellos entendían por lo que Miguel estaba pasando. Dijo que todavía pagaría su parte del alquiler, pero ya no se quedaría aquí. No traté de detenerla porque, honestamente, me sentía aliviada de que se fuera. Agarró algunas cosas más del baño y la cocina y luego caminó hacia la puerta. Antes de irse, se volvió y dijo: «Te arrepentirías algún día cuando te dieras cuenta de lo que habías hecho». Luego se fue, y escuché sus pasos bajando por el pasillo. Cerré la puerta con llave detrás de ella y me quedé ahí sintiendo esta mezcla rara de alivio y preocupación. Estaba contenta de que se fuera porque la tensión había sido insoportable, pero estaba asustada por su seguridad viviendo con los amigos de Miguel que probablemente pensaban igual que Carmen. Le escribí a Patricia que Carmen se había mudado y era seguro regresar. Patricia respondió en minutos diciendo que estaría ahí en una hora. Llamé a Ricardo y le conté lo que había pasado y pregunté si podíamos cambiar las cerraduras. Ricardo dijo absolutamente, y vendría mañana en la mañana con cerraduras nuevas para la puerta principal. Preguntó si Carmen se había llevado su llave y dije que no sabía, pero probablemente. Dijo que cambiaría las cerraduras de todas maneras solo para estar seguros. Cuando Patricia regresó esa noche, se veía aliviada de ver que Carmen realmente se había ido. Pasamos la tarde hablando sobre todo lo que había pasado y haciendo planes para cómo manejar las próximas semanas. Patricia dijo que el compañero de cuarto de su novio podría querer tomar el cuarto de Carmen si realmente no iba a regresar. Le conté sobre la orden de restricción que iba a solicitar mañana, y dijo que vendría conmigo para apoyo. Pedimos pizza y vimos películas estúpidas tratando de relajarnos, pero seguía pensando en Carmen viviendo con los amigos de Miguel y qué podría pasar cuando Miguel eventualmente saliera de la cárcel. Esa noche, apenas dormí otra vez, aunque Carmen ya no estaba en el apartamento. La mañana siguiente, Patricia y yo manejamos a la corte justo cuando abrió. El edificio era viejo con techos altos y muchas personas esperando en filas en diferentes ventanillas. Encontré la oficina del secretario para órdenes de restricción y le dije a la mujer en la ventanilla que necesitaba solicitar una orden temporal contra alguien. Me dio una pila de formularios y señaló unas sillas donde podía llenarlos. Los formularios pedían información detallada sobre por qué necesitaba protección y qué amenazas habían sido hechas. Escribí todo sobre Miguel amenazándome en el apartamento y su patrón de violencia con su ex y el cantinero. Incluí la condena por agresión y la orden de restricción que su ex había conseguido. La secretaria fue muy útil y revisó mis formularios para asegurarse de que había llenado todo correctamente. Explicó que un juez revisaría mi petición hoy y, si era aprobada, conseguiría una orden de restricción temporal válida por 2 semanas hasta una audiencia completa. Dijo que la orden temporal le sería entregada a Miguel en la cárcel y sería notificado de que tenía que mantenerse alejado de mí. Esperé en el vestíbulo de la corte por casi 2 horas antes de que llamaran mi caso. El edificio era viejo y frío con sillas de plástico incómodas que me lastimaban la espalda. Otras personas se sentaron a mi alrededor llenando formularios o hablando en voz baja con abogados. Una mujer frente a mí siguió llorando mientras su abogado le daba palmaditas en el hombro. Revisé mi teléfono cada pocos minutos, pero no había mensajes de nadie. Finalmente, un alguacil abrió la puerta de la corte y llamó mi nombre junto con el nombre completo de Miguel. Caminé hacia la corte, que era más pequeña de lo que esperaba con solo unas pocas filas de bancas y el banco del juez al frente. El juez era una mujer mayor con cabello gris y gafas de leer en una cadena alrededor de su cuello. Me miró y señaló una silla cerca del frente. Me senté y el alguacil le entregó mi papeleo. Leyó todo, volteando lentamente las páginas y haciendo pequeñas notas con una pluma. Su expresión cambiaba mientras leía, volviéndose más seria con cada página.
Me miró por encima de sus gafas y me pidió que me levantara y alzara mi mano derecha. Juré decir la verdad y empezó a hacerme preguntas sobre lo que había pasado con Miguel. Le conté sobre las amenazas en el apartamento y cómo se me acercó con los puños cerrados. Describí encontrarlo en nuestro sofá después de que Ricardo lo había prohibido y cómo violó la prohibición inmediatamente. Expliqué sobre la orden de restricción de su exnovia y el caso de agresión con el cantinero. El juez siguió escribiendo notas y haciendo preguntas de seguimiento sobre fechas y horarios específicos. Preguntó si Miguel me había tocado físicamente alguna vez y dije que no, pero me había amenazado múltiples veces. Preguntó si me sentía temerosa por mi seguridad y dije que sí, absolutamente. Todo el testimonio tomó tal vez 15 minutos. Cuando terminé, el juez miró de vuelta mi papeleo y leyó la historia criminal de Miguel otra vez. Movió la cabeza ligeramente y selló algo en los formularios. Me miró y dijo que estaba otorgando la orden de restricción temporal efectiva inmediatamente por 2 semanas hasta la audiencia completa. Dijo que Miguel recibiría la orden en la cárcel y sería notificado de que debía mantenerse al menos a 500 metros de distancia de mí en todo momento. Dijo que si violaba la orden, enfrentaría cargos criminales adicionales. Le agradecí y asintió. Luego llamó el siguiente caso. Salí de la corte sintiendo este enorme alivio lavarme. Al menos ahora había algo oficial protegiéndome, aunque fuera solo un pedazo de papel. Manejé a casa desde la corte, tomando la ruta que siempre tomaba por la calle principal, pasando la tienda de abarrotes y la gasolinera. El sol se estaba poniendo y todo se veía normal y pacífico. Me estacioné en el estacionamiento de mi apartamento e inmediatamente vi que algo estaba mal con mi carro. Me estacioné y salí y mi estómago se hundió. Alguien había rayado mi carro en ambos lados con rayaduras profundas que iban hasta el metal a través de la pintura. En el lado del conductor habían rayado la palabra soplón en letras enormes. En el lado del pasajero lo habían rayado otra vez. Las rayaduras estaban frescas y plateadas brillantes contra mi pintura azul oscura. Me quedé ahí mirando mi carro sintiéndome enferma. Saqué mi teléfono y llamé al oficial Conway. Contestó al segundo timbre y le conté lo que había pasado. Dijo que estaría ahí en 10 minutos. Esperé junto a mi carro tomando fotos del daño desde todos los ángulos. Otras personas pasaron yendo a sus apartamentos y algunos de ellos miraron mi carro, pero nadie dijo nada. El oficial Conway llegó en su patrulla y se estacionó junto a mí. Salió y caminó alrededor de mi carro mirando las rayaduras de cerca. Sacó una cámara y fotografió todo él mismo. Me preguntó cuándo había visto mi carro sin daño por última vez, y dije esta mañana cuando salí para la corte. Escribió eso en su libreta. Preguntó si tenía alguna idea de quién podría haber hecho esto. Y dije, probablemente uno de los amigos de Miguel, ya que Miguel todavía estaba en la cárcel. El oficial Conway asintió y dijo que ese era su pensamiento también. Me dijo que la fianza de Miguel había sido revocada después de que violó las condiciones viniendo a mi apartamento. Miguel todavía estaba sentado en la cárcel del condado esperando su juicio por agresión. Pero Miguel tenía amigos que estaban enojados por lo que había pasado, y uno de ellos podría haber hecho esto. El oficial Conway llenó un reporte de vandalismo y me dio una copia para mi seguro. Dijo que debería empezar a estacionarme en un lugar diferente, tal vez atrás o en una calle diferente. También sugirió que variara mi rutina y no fuera y viniera a las mismas horas todos los días. Dijo que los amigos de Miguel podrían estar observando mis patrones y debería hacerlo más difícil para ellos predecir dónde estaría. Le agradecí y dijo que aumentaría las patrullas pasando por mi apartamento las próximas semanas. Después de que se fue, entré y cerré la puerta detrás de mí. Me sentía violada y enojada de que habían dañado mi carro solo porque me había protegido. Esa noche no pude dormir otra vez, así que abrí mi laptop y empecé a buscar información sobre Miguel en línea. Escribí su nombre completo en Google y salieron docenas de resultados. Los primeros fueron artículos de noticias sobre su arresto reciente por agredir al cantinero. Pasé esos y encontré sus cuentas de redes sociales, que eran mayormente privadas. Luego encontré registros de la corte de hace 2 años. Hice clic en el enlace y abrió un PDF de la petición de orden de restricción de su exnovia. Su nombre estaba tachado por privacidad, pero todos los detalles estaban ahí. Describió conocer a Miguel en una fiesta y qué encantador era al principio. La llevaba a citas bonitas y le compraba flores y parecía perfecto. Pero después de algunos meses empezó a ponerse celoso y controlador. Revisaría su teléfono y se enojaría si hablaba con otros chicos, incluso solo amigos. Se aparecía en su trabajo sin avisar para asegurarse de que realmente estuviera ahí. Cuando trató de terminar con él, lloraría y se disculparía y prometería cambiar. Le dio otra oportunidad y las cosas estarían bien por 1 semana o 2. Luego el ciclo empezaría otra vez. La violencia empezó pequeña con él agarrándole el brazo muy fuerte o empujándola durante discusiones. Siempre se disculpaba después y culpaba el estrés del trabajo o problemas familiares.
Luego, una noche, estaban discutiendo en la parte superior de una escalera en su edificio de apartamentos. Le dijo que se fuera y él la empujó fuerte. Se cayó por todo el tramo de escaleras y se rompió el brazo en 2 lugares. Tuvo que tener cirugía para ponerle pines en el brazo. Los documentos de la corte incluían fotos de sus heridas y me hicieron sentir enferma. Su brazo estaba doblado en un ángulo incorrecto y cubierto de moretones. Miguel fue arrestado, pero alegó que fue un accidente y que ella se había tropezado. Su abogado argumentó que Miguel tenía problemas de manejo de la ira y necesitaba tratamiento, no tiempo en cárcel. El juez le dio libertad condicional y le ordenó tomar clases de manejo de la ira. Su exnovia consiguió una orden de restricción de 2 años, pero el documento decía que se había mudado a un estado diferente para alejarse de él. Leí toda la cosa 2 veces, absorbiendo cada detalle. Esto no era solo algún incidente aislado. Miguel había hecho esto antes y lo haría otra vez. Seguí buscando y encontré más información. Escribí el nombre de Miguel en Facebook y encontré un grupo local llamado Red de Citas Seguras, donde la gente publicaba advertencias sobre personas peligrosas con las que habían salido. Solicité unirme al grupo y fui aprobada en 1 hora. Busqué el nombre de Miguel en el grupo y encontré 3 publicaciones diferentes de 3 mujeres diferentes. La primera publicación era de una mujer que salió con Miguel por 6 meses. Describió el mismo patrón que su exnovia había mencionado. Encanto al principio. Luego celos y control. Luego violencia. Dijo que Miguel le dio un puñetazo a un agujero en su pared durante una discusión y lanzó su teléfono a través del cuarto, rompiéndolo. Cuando trató de irse, bloqueó la puerta y no la dejó salir por horas. Finalmente escapó cuando él se quedó dormido y nunca regresó. La segunda publicación era de una mujer que solo salió con Miguel por unas pocas semanas. Dijo que parecía genial al principio, pero luego se puso raro y posesivo muy rápido. Se apareció en su casa a las 2 de la mañana, exigiendo saber dónde había estado. Cuando le dijo que se fuera, pateó su puerta principal tan fuerte que agrietó el marco. Llamó a la policía, pero Miguel se fue antes de que llegaran. Terminó con él por texto, y él le envió cientos de mensajes amenazantes hasta que bloqueó su número. La tercera publicación era de una mujer que trabajó con Miguel en un trabajo de almacén. Dijo que Miguel le pidió salir, y ella educadamente declinó porque tenía novio. Miguel empezó a acosarla en el trabajo, haciendo comentarios sexuales y siguiéndola a su carro. Cuando lo reportó a su supervisor, Miguel fue despedido. Una semana después, alguien cortó las 4 llantas de su carro en el estacionamiento del trabajo. No pudo probar que fue Miguel, pero sabía que fue él. Las 3 mujeres describieron a Miguel culpando su comportamiento al estrés o problemas de salud mental. Las 3 dijeron que era calculador y manipulativo, no impulsivo. Capturé pantalla de las 3 publicaciones y las guardé en una carpeta en mi computadora. La mañana siguiente, compuse un correo electrónico a Constance Burnett, la fiscal del distrito manejando el caso de agresión de Miguel contra el cantinero. Había conseguido su correo del sitio web de la corte. Adjunté todas las capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook y los documentos de la corte del caso de orden de restricción de su exnovia. Escribí que yo era la persona que había solicitado la orden de restricción reciente contra Miguel y pensé que debería saber sobre su historia. Expliqué que Miguel tenía un patrón de atacar mujeres y usar violencia, luego culparlo a condiciones médicas o estrés. Dije que el cantinero que agredió no era un incidente aislado, sino parte de un patrón largo de comportamiento violento. Presioné enviar y no esperaba escuchar de vuelta inmediatamente, pero respondió en 2 horas. Su correo me agradeció por enviar la información y dijo que era extremadamente útil. Dijo que evidencia de comportamiento patrón fortalecería su caso significativamente. En casos de agresión, la fiscalía tenía que probar intención, y un patrón de comportamiento similar hacía más difícil para la defensa alegar que fue un accidente o episodio de salud mental. Dijo que mi evidencia mostraba que la violencia de Miguel era calculada y repetida, no impulsiva. Preguntó si estaría dispuesta a testificar en su juicio si fuera necesario, y dije, sí, absolutamente. Me agradeció otra vez y dijo que estaría en contacto mientras se acercaba la fecha del juicio. Me sentí bien, sabiendo que había hecho algo concreto para ayudar a parar a Miguel. Esa tarde, mi teléfono vibró con un texto de Carmen. Casi no lo leí, pero la curiosidad me ganó. El mensaje era largo y divagante. Dijo que estaba obsesionada con destruir a Miguel y que necesitaba conseguir ayuda para mis propios problemas de salud mental. Dijo que estaba esparciendo mentiras sobre él en línea y tratando de poner a todos en su contra. Dijo que las verdaderas amigas apoyarían su relación en lugar de tratar de sabotearla. Dijo que estaba celosa porque no tenía novio y no podía soportar verla feliz. Dijo que Miguel se estaba enfermando más en la cárcel sin tratamiento apropiado, y si le pasaba algo, sería mi culpa. Todo el mensaje estaba desquiciado, y prácticamente podía escuchar su voz, volviéndose más histérica con cada oración.
No respondí. Capturé pantalla del mensaje y lo agregué a mi carpeta de evidencia. Luego se lo mostré al oficial Conway la próxima vez que pasó a verme. Lo leyó y preguntó si Carmen me había enviado otros mensajes amenazantes. Dije, no, solo este. Dijo que probablemente no era suficiente para presentar cargos, pero debería documentar todo lo que me enviara. Sugirió que bloqueara el número de Carmen, pero dije que quería mantener abierta la línea de comunicación en caso de que enviara algo más serio que pudiera usar como evidencia. Entendió y dijo que era pensamiento inteligente. Unos días después, Patricia y yo nos reunimos con Ricardo en su oficina en el frente del edificio de apartamentos. Su oficina era pequeña y desordenada con archivadores y pilas de papeleo. Nos sentamos en 2 sillas frente a su escritorio y sacó el contrato de Carmen. Explicó que Carmen había firmado un contrato de 1 año con las 3 como coinquilinas. Era legalmente responsable por su porción del alquiler hasta que el contrato terminara en 8 meses. Sin embargo, si dejaba de pagar, Patricia y yo seríamos responsables de cubrir su parte o encontrar una nueva compañera de cuarto para asumir su porción. Ricardo dijo que Carmen había pagado el alquiler de este mes antes de mudarse, pero no sabía si continuaría pagando. Sugirió que empezáramos a buscar una compañera de cuarto potencial solo por si acaso. Dijo que necesitaría aprobar a cualquiera nueva y hacer una verificación de antecedentes. Patricia preguntó qué pasaría si Carmen regresara e intentara mudarse otra vez. Ricardo dijo que legalmente todavía tenía derecho a vivir ahí ya que estaba en el contrato, pero había documentado la prohibición de Miguel de la propiedad. Y si Carmen trajera a Miguel de vuelta, Ricardo podría empezar procedimientos de desalojo contra ella por violaciones del contrato. Dijo que el proceso de desalojo tomaba alrededor de 30 días, pero durante ese tiempo, Carmen todavía técnicamente sería inquilina. Era complicado y confuso. Patricia y yo dejamos su oficina sintiéndonos estresadas por toda la situación. Decidimos publicar un anuncio para una compañera de cuarto potencial inmediatamente solo para estar preparadas. Esa misma semana, empecé a notar un carro que no reconocía estacionado al otro lado de la calle de nuestro edificio de apartamentos. Era un sedán verde oscuro con ventanas polarizadas. La primera vez que lo vi fue el martes en la noche cuando llegué a casa de clase. Estaba estacionado en el mismo lugar el miércoles en la mañana cuando salí para el trabajo. El miércoles en la noche todavía estaba ahí. El jueves en la mañana se había ido, pero el jueves en la noche había regresado. Empecé a tomar fotos del carro desde la ventana de mi apartamento. Hice zoom y conseguí una foto clara de la placa. Envié las fotos al oficial Conway con un mensaje explicando que este carro había estado estacionado afuera de mi apartamento a horas raras los últimos días. Respondió diciendo que revisaría las placas y vería a quién estaba registrado el carro. 1 hora después, me llamó. Dijo que el carro estaba registrado a un tipo llamado Derek Caldwell, que vivía al otro lado de la ciudad. El oficial Conway había buscado a Derek en la base de datos policial y encontró que Derek había sido arrestado 2 veces por agresión y 1 vez por posesión de drogas. También encontró que Derek era amigo de Miguel en redes sociales y habían trabajado juntos en el trabajo del almacén hace unos años. El oficial Conway dijo que Derek probablemente estaba vigilando mi apartamento por cuenta de Miguel, tratando de intimidarme o recopilar información sobre mi rutina. Dijo que le haría una visita a Derek y le advertiría que se mantuviera alejado de mi edificio. Al día siguiente, el oficial Conway me llamó de vuelta y dijo que había ido a la casa de Derek y lo había confrontado sobre la vigilancia. Derek alegó que solo estaba estacionándose en esa área para visitar a un amigo cerca. El oficial Conway le dijo que estacionarse afuera del apartamento de alguien repetidamente podía ser considerado acoso y hostigamiento, especialmente dada su conexión con Miguel, quien tenía una orden de restricción contra él. El oficial Conway le advirtió a Derek que si lo veían cerca de mi apartamento otra vez, sería arrestado. Derek aparentemente se puso nervioso y prometió que no se acercaría más a mi edificio. El oficial Conway dijo que el carro no había regresado desde su visita. Le agradecí por manejarlo tan rápido. Pero aunque el carro dejó de aparecer, ahora me sentía paranoica. Cada vez que caminaba a mi carro o llegaba a casa tarde, miraba alrededor constantemente verificando si había gente observándome. Varié mi horario, como sugirió el oficial Conway, saliendo a diferentes horas y tomando diferentes rutas. Empecé a estacionarme en diferentes lugares alrededor del edificio, en lugar de mi espacio usual. Toda la situación me había hecho hiperconsciente y ansiosa todo el tiempo. No podía relajarme, ni siquiera en mi propio apartamento, porque seguía pensando en Miguel sentado en la cárcel planeando su venganza y sus amigos aquí afuera haciendo su trabajo sucio por él. Compré gas pimienta y lo mantuve en mi bolso. Me aseguré de que mi teléfono estuviera siempre cargado en caso de que necesitara pedir ayuda. Me sentía como si estuviera viviendo en miedo constante, y lo odiaba. La audiencia de fianza de Miguel sucedió 3 días después en la corte del condado en el centro.
Me senté en la fila de atrás de la corte con mis manos dobladas en mi regazo, tratando de ver calmada, aunque mi corazón latía fuerte. La corte tenía bancas de madera que crujían cada vez que alguien cambiaba su peso, y luces fluorescentes que hacían que todo se viera deslavado y estéril. Miguel fue traído usando un mono naranja con sus manos esposadas enfrente de él. Escaneó la corte y sus ojos se posaron en mí por solo un segundo antes de que el alguacil lo dirigiera a sentarse en la mesa de defensa junto a su abogado, Marshall Dewitt. Marshall era un tipo más joven, tal vez en sus 30, con gafas y un traje que se veía un poco demasiado grande para él. Revolvió papeles en una carpeta manila mientras Miguel se sentó ahí mirando fijo hacia adelante, con su mandíbula tensa. La fiscal, Constance Burnett, se paró en la otra mesa organizando su propia pila de documentos. Era mayor, tal vez 50, con cabello gris recogido en un moño apretado, y tenía esta energía sin tonterías que me hizo sentir ligeramente más segura. El juez entró, y todos se levantaron, luego se sentaron de vuelta cuando agitó su mano. Era un hombre negro mayor con gafas de leer puestas en su nariz y se veía cansado como si hubiera visto demasiados casos como este. Constance fue primero explicando por qué Miguel debería quedarse en la cárcel. Habló sobre cómo violó sus condiciones de fianza yendo a mi apartamento después de que Ricardo explícitamente lo prohibiera y cómo tenía un patrón documentado de intimidar testigos. Mencionó a la señora García y cómo Miguel la había amenazado justo enfrente de múltiples personas. Sacó la orden de restricción de su exnovia y el cargo de agresión del cantinero. Dijo que Miguel representaba un peligro claro para la comunidad y para testigos potenciales en su próximo juicio. Marshall se levantó cuando fue su turno e inmediatamente empezó a hablar sobre la salud mental de Miguel. Dijo que Miguel tenía trastorno de manejo de la ira, que era una condición médica legítima que requería tratamiento, no encarcelamiento. Argumentó que mantener a Miguel en la cárcel le impediría recibir la terapia y medicación que necesitaba para manejar su condición. Hizo que sonara como si encerrar a Miguel fuera cruel e inhumano, como si estuviéramos castigando a alguien por tener diabetes o cáncer. Dijo que Miguel no era un riesgo de fuga y que cumpliría con cualquier condición que la corte estableciera, incluyendo mantenerse alejado de mi apartamento y asistir a sesiones de terapia obligatorias. El juez escuchó a ambas partes sin mostrar mucha expresión en su cara. Luego miró hacia abajo al expediente frente a él y empezó a leer los reportes policiales y documentación de violación de fianza. La corte estaba completamente silenciosa, excepto por el sonido de papeles crujiendo y alguien tosiendo en la fila de atrás. Finalmente, el juez miró hacia arriba y dijo que estaba negando la fianza. Dijo que Miguel había violado claramente las condiciones de su liberación previa y mostrado un patrón de comportamiento amenazante hacia múltiples personas, incluyendo una vecina anciana. Mencionó la orden de restricción y el cargo de agresión pendiente, y dijo que la combinación de factores hacía a Miguel demasiado riesgoso para liberarlo de vuelta en la comunidad. Ordenó que Miguel permaneciera bajo custodia hasta su fecha de juicio. La cara de Miguel se puso roja y empezó a levantarse, pero el alguacil puso una mano en su hombro y lo empujó de vuelta a su asiento. Marshall trató de argumentar, pero el juez lo interrumpió diciendo que la decisión era final. Luego Miguel se volteó en su asiento y me miró directamente. Sus ojos estaban llenos de odio puro, como si estuviera tratando de quemar un agujero a través de mi cráneo con su mirada. Su boca se torció en esta sonrisa fea, y pude ver sus manos cerrándose en puños, incluso con las esposas puestas. El alguacil se dio cuenta y se acercó más a Miguel, bloqueando su vista de mí. Llevaron a Miguel hacia afuera por la puerta lateral de vuelta a las celdas de detención, y mantuvo su cabeza volteada, mirándome por encima del hombro hasta que la puerta se cerró detrás de él. Me senté ahí por un minuto después de que todos los demás empezaron a irse porque mis piernas se sentían temblorosas, y no estaba segura de poder levantarme sin tambalearme. Constance se acercó a mí y preguntó si estaba bien. Asentí y le agradecí por todo lo que dijo ahí adentro. Me dijo que este era el resultado correcto y que debería sentirme más segura sabiendo que Miguel estaría encerrado hasta el juicio, pero no me sentía más segura. Me sentía como si la mirada de Miguel me hubiera seguido fuera de la corte y todavía estuviera perforando la parte de atrás de mi cabeza. Esa noche, mi teléfono vibró con un texto de Carmen. Era largo, realmente largo, como si hubiera estado escribiendo por un rato, preparándose para enviarlo. El mensaje decía que yo era responsable de que Miguel estuviera encerrado en una jaula como un animal, cuando lo que realmente necesitaba era ayuda y apoyo. Dijo que su salud mental estaba empeorando cada día que pasaba en la cárcel sin tratamiento apropiado. Escribió que la cárcel no tenía terapeutas que entendieran su condición y que estaba rodeado de criminales violentos que no se preocupaban por sus necesidades médicas. Dijo que si le pasaba algo,
mientras estaba ahí adentro, sería completamente mi culpa y tendría que vivir con esa culpa por el resto de mi vida. Me llamó egoísta y cruel y dijo que estaba usando el sistema legal para castigar a alguien por estar enfermo. El texto siguió y siguió con Carmen diciendo que había destruido su relación y arruinado la oportunidad de recuperación de Miguel. Dijo que no era mejor que la gente que solía encerrar a pacientes mentalmente enfermos en manicomios y tirar la llave. Terminó el mensaje diciendo que esperaba que estuviera feliz ahora que había conseguido lo que quería. Leí toda la cosa 2 veces, sintiendo mi estómago torcerse en nudos. Parte de mí quería escribir de vuelta y explicar todo otra vez sobre cómo Miguel no estaba enfermo, era peligroso y violento, pero sabía que no importaría. Carmen se había convencido de esta historia, donde Miguel era la víctima y yo era la villana, y nada de lo que dijera cambiaría su mente. Tomé capturas de pantalla de los mensajes de texto y se los envié al oficial Conway. Me llamó de vuelta 20 minutos después y le expliqué lo que Carmen había enviado. Estuvo silencioso por un momento, luego dijo que el texto podía potencialmente ser considerado hostigamiento, pero probablemente no era suficiente para presentar cargos. Dijo que era un mensaje, aunque largo y amenazante, y que los fiscales usualmente querían ver un patrón de contacto antes de tomar acción. Sugirió que bloqueara el número de Carmen para que no pudiera enviarme nada más. También me dijo que documentara cualquier contacto adicional de ella o cualquiera conectado con Miguel, incluyendo llamadas telefónicas, correos electrónicos o gente apareciendo en mi apartamento. Dijo que lo llamara inmediatamente si pasaba algo más y vería qué podía hacer. Le agradecí y colgué. Luego me senté ahí, mirando el texto de Carmen en mi pantalla. Quería bloquear su número inmediatamente, pero algo me hizo dudar. Tal vez quería ver si escribiría otra vez, o tal vez simplemente no estaba lista para cortar completamente a alguien que solía ser mi amiga, incluso después de todo lo que había pasado. 2 días después, estaba haciendo la cena en la cocina cuando mi teléfono sonó de un número desconocido. Casi no contesté porque había estado recibiendo muchas llamadas de spam últimamente, pero algo me hizo contestar. Una voz de mujer del otro lado preguntó si era yo, y cuando dije que sí, se presentó como Hila Terrell. El nombre no me registró al principio hasta que dijo que era la cantinera que Miguel había agredido. Todo mi cuerpo se tensó, y me senté en la mesa de la cocina. Hila dijo que había escuchado a través de la oficina del fiscal que había solicitado una orden de restricción contra Miguel. Quería agradecerme por enfrentarlo, porque había estado aterrorizada de testificar en su juicio. Su voz era suave y un poco temblorosa, como si estuviera nerviosa de hacer esta llamada. Dijo. Saber que otras personas estaban dispuestas a hablar en contra de Miguel la hizo sentirse menos sola y más confiada sobre seguir adelante con el caso de la corte. Le dije que lo sentía por lo que le había pasado y que Miguel era una persona peligrosa que necesitaba ser responsabilizada. Hila estuvo silenciosa por un segundo. Luego preguntó si podíamos encontrarnos para un café alguna vez. Dijo que quería hablar con alguien que entendiera cómo era lidiar con las amenazas e intimidación de Miguel. Acepté inmediatamente, e hicimos planes para encontrarnos en un café cerca del campus la próxima tarde. El café era uno de esos lugares con muebles desparejados y arte local en las paredes y el olor de café y productos horneados. Llegué primero y pedí un café con leche. Luego me senté en una mesa cerca de la ventana viendo gente pasar afuera. Hila llegó alrededor de 5 minutos después y la reconocí inmediatamente de las fotos que había visto en el reporte policial. Era más baja de lo que esperaba, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo y caminaba con una ligera cojera. Pidió su café, luego vino y se sentó frente a mí. Hicimos conversación ligera por 1 minuto sobre el clima y el café, pero luego Hila tomó una respiración profunda y empezó a contarme sobre la noche que Miguel la atacó. Dijo que era un viernes por la noche y el bar estaba ocupado con la multitud usual de fin de semana. Miguel había entrado solo alrededor de las 8 y pidió una cerveza. Era amigable al principio charlando con ella sobre nada importante mientras trabajaba, pero siguió pidiendo tragos y para su 8ª cerveza, se estaba poniendo ruidoso y agresivo con los otros clientes. Hila dijo que le cortó el alcohol y le dijo que había tenido suficiente y necesitaba llamar un taxi o un amigo para que lo recogiera. Todo el comportamiento de Miguel cambió instantáneamente. Empezó a gritarle, llamándola nombres y diciendo que no tenía derecho a decirle qué hacer. Hila trató de mantenerse calmada y profesional, explicando que era la política del bar y solo estaba haciendo su trabajo. Pero Miguel se puso más enojado y ruidoso y otros clientes empezaron a alejarse. Luego Miguel saltó sobre la barra. Hila dijo que pasó tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar. Un segundo estaba del lado del cliente gritando y el siguiente segundo estaba justo enfrente de ella con su puño alzado. Le dio un puñetazo en la cara y ella cayó hacia atrás en los estantes de botellas de licor. Luego siguió golpeándola mientras estaba en el suelo tratando de cubrir su cabeza con sus brazos.
Los otros cantineros y algunos clientes finalmente apartaron a Miguel de ella, pero no antes de que le hubiera roto la nariz y le hubiera dado una conmoción cerebral. Hila se tocó la cara mientras hablaba y noté una ligera asimetría en sus facciones, que debía ser del daño. Dijo que pasó 2 días en el hospital y tuvo que tener cirugía para arreglar su nariz. Todavía tenía dolores de cabeza y daño nervioso en el lado izquierdo de su cara, que hacía difícil sonreír apropiadamente. Hila dijo que el abogado de Miguel, Marshall, la había contactado unas semanas después de la agresión. Trató de convencerla de retirar los cargos, alegando que Miguel estaba teniendo una crisis de salud mental y no quería lastimarla. Marshall dijo que Miguel tenía trastorno de manejo de la ira y que estaba recibiendo tratamiento y terapia. Hizo que sonara como si presentar cargos fuera cruel e innecesario, porque Miguel ya estaba sufriendo suficiente de su condición. Hila se rehusó. Dijo que tenía daño nervioso permanente en su cara y dolor crónico que probablemente duraría el resto de su vida. Dijo que Miguel sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando saltó sobre esa barra y empezó a golpearla. No se tragó la excusa de salud mental porque Miguel había sido lo suficientemente calculador para esperar hasta que estuviera sola detrás de la barra antes de atacar. Si realmente hubiera sido solo un episodio incontrolable, habría atacado a cualquiera que estuviera cerca. Pero en su lugar, la atacó específicamente a ella porque era la que le había cortado el alcohol. Hila dijo que estaba determinada a testificar en su juicio, sin importar qué tan aterrador fuera, porque Miguel necesitaba enfrentar consecuencias por lo que hizo. No podía dejarlo usar un diagnóstico falso para salirse con la suya con violencia. 2 semanas después, tuve mi audiencia completa de orden de restricción en la corte. La orden temporal que había conseguido antes solo era válida por 14 días, así que ahora necesitaba ir frente a un juez y explicar por qué necesitaba una permanente. Miguel apareció en una pantalla de video desde la cárcel, viéndose enojado y desafiante en su mono naranja. Marshall se sentó en la corte en la mesa de defensa con una laptop mostrando el feed de video de Miguel. El juez era el mismo de la audiencia de fianza y se veía igual de cansado que antes. Me senté en la mesa del fiscal con Constance, quien estaba representando el interés del Estado en mantener la orden de restricción activa. Marshall argumentó que la orden de restricción era innecesaria porque Miguel estaba actualmente encarcelado y no representaba amenaza inmediata para mí. Dijo que una vez que Miguel fuera liberado después de cumplir cualquier sentencia que pudiera recibir, sería requerido a asistir a terapia y clases de manejo de la ira, lo cual abordaría los problemas subyacentes. Alegó que la orden de restricción estaba basada en malentendidos y que Miguel nunca me había amenazado directamente. Sentí mi cara calentarse escuchando a Marshall distorsionar todo lo que había pasado. Cuando fue mi turno de testificar, caminé al estrado de testigo y el alguacil me hizo jurar decir la verdad. Constance me pidió describir el comportamiento de Miguel y le dije al juez sobre las amenazas que Miguel hizo en mi apartamento y cómo se me acercó y cerró sus puños. Describí la manera en que intimidó a la señora García y cómo susurró que esto no había terminado cuando Ricardo lo obligó a irse. Hablé sobre el carro de Derek estacionado afuera de mi apartamento observándome y cómo el oficial Conway confirmó que Derek era el amigo de Miguel haciendo vigilancia. Le mostré al juez capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de Carmen, diciendo que sería mi culpa si le pasaba algo a Miguel en la cárcel. Expliqué qué tan asustada me sentía todo el tiempo sabiendo que Miguel estaba planeando venganza contra mí por haberlo arrestado. El juez escuchó cuidadosamente y tomó notas mientras hablé. Cuando terminé, Constance preguntó si tenía algo más que agregar, y dije que genuinamente tenía miedo de lo que Miguel haría cuando eventualmente saliera de la cárcel. Marshall trató de interrogarme, preguntando si Miguel me había dicho explícitamente alguna vez que me lastimaría. Dije que no, pero que su comportamiento y lenguaje corporal hacían claras sus intenciones. Marshall dijo que eso no era suficiente para una orden de restricción, pero el juez lo interrumpió. El juez dijo que había escuchado suficiente y que basado en mi testimonio y la evidencia documentada del patrón de comportamiento de Miguel, estaba otorgando una orden de restricción de 1 año. También extendió la orden para incluir a los asociados conocidos de Miguel, lo cual significaba que Derek y cualquiera más conectado con Miguel no podían contactarme en su nombre. Marshall objetó, pero el juez dijo que la decisión era final y nos despidió. Cuando llegué a casa esa tarde, Patricia estaba sentada en el sofá viéndose molesta. Pregunté qué estaba mal, y dijo que necesitaba decirme algo. Explicó que había estado pensando mucho sobre todo lo que había pasado con Miguel y Carmen, y aunque Miguel estaba en la cárcel ahora, toda la situación la había hecho demasiado ansiosa para quedarse en el apartamento. Dijo que seguía teniendo pesadillas sobre Miguel irrumpiendo, o sus amigos apareciendo, y no podía relajarse o concentrarse en sus clases más. Había decidido mudarse al final del semestre y vivir con su novio en su lugar. Le dije que entendía completamente y no la culpaba para nada.
El apartamento había dejado de sentirse seguro hace semanas, y no podía culparla por querer alejarse de todo el estrés y miedo. Patricia se veía aliviada de que no estuviera enojada, y nos abrazamos. Prometió que seguiríamos siendo amigas y nos mantendríamos en contacto, pero ambas sabíamos que las cosas nunca serían iguales que antes. Miguel había entrado en nuestras vidas y arruinado todo. La oficina de defensores de víctimas tenía luces fluorescentes que zumbaban y me daban dolor de cabeza. La mujer que se reunió conmigo se presentó, pero estaba demasiado nerviosa para recordar su nombre. Tenía una carpeta con la información del caso de Miguel y esparció papeles por el escritorio entre nosotras. Explicó que el juicio de Miguel estaba programado para 6 semanas a partir de ahora y que con su violación de fianza, más toda la evidencia que había recopilado sobre su patrón de comportamiento, estaban confiados sobre conseguir una condena. Dijo que la fiscal, Constance Burnett, estaba construyendo un caso fuerte mostrando que Miguel deliberadamente atacaba a mujeres y usaba la excusa de salud mental para manipular a la gente para que lo defendiera. La defensora me guió a través de lo que pasaría en el juicio y me dijo que probablemente sería llamada a testificar sobre las amenazas e intimidación de Miguel. Dijo que mi documentación de todo había sido increíblemente útil y que la mayoría de las víctimas no tenían registros tan detallados. Salí sintiéndome ligeramente mejor, sabiendo que el sistema legal estaba tomando esto en serio, pero también aterrorizada sobre tener que enfrentar a Miguel en la corte y describir todo lo que había hecho. 3 días después, estaba en casa sola estudiando cuando alguien tocó la puerta del apartamento. Miré por la mirilla y vi a Carmen parada ahí, viéndose terrible. Su cabello estaba desordenado y tenía ojeras, y su ropa se veía como si la hubiera estado usando por días. Mi primer instinto fue no abrir la puerta, pero algo sobre qué tan derrotada se veía me hizo dudar. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena puesta y pregunté qué quería. La voz de Carmen salió silenciosa y temblorosa, preguntando si podíamos hablar. Le dije que Miguel no podía acercarse aquí, y dijo que lo sabía, y que estaba sola. Mantuve mi teléfono en mi mano con el 911 listo para marcar y la dejé entrar. Carmen caminó al sofá y se sentó en el mismo lugar donde Miguel solía sentarse, y me quedé cerca de la puerta en caso de que necesitara correr. Miró alrededor del apartamento, como si lo estuviera viendo por primera vez, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Carmen empezó a llorar antes de siquiera decir algo, y yo solo me quedé ahí sin saber qué hacer. Se limpió la cara con su manga y me dijo que el amigo de Miguel la había echado porque ya no podía pagar alquiler. Dijo que no tenía dónde más ir y sus padres no estaban contestando sus llamadas y todas sus otras amigas habían dejado de hablarle meses atrás. Me miró con ojos rojos e hinchados y dijo que estaba empezando a pensar que tal vez Miguel no era quien pensaba que era. Quería decir obvio, pero se veía tan rota que me mantuve callada. Carmen admitió que vivir con el amigo de Miguel había sido horrible, porque el amigo siguió haciendo comentarios sobre cómo Miguel hablaba de ella a sus espaldas, y cómo Miguel había hecho lo mismo con otras novias antes. Dijo que había estado durmiendo en su carro por 2 noches y no sabía qué hacer. Parte de mí quería decirle que esto era su propia culpa por elegir a Miguel sobre todos los que trataron de advertirle. Pero otra parte de mí recordó que solíamos ser amigas antes de que Miguel arruinara todo. Le dije a Carmen que podía quedarse en su cuarto temporalmente, pero solo si aceptaba 2 condiciones. Primero, necesitaba empezar a ver un terapeuta para trabajar a través de lo que sea que la hizo defender la violencia de Miguel. Segundo, tenía que cortar completamente todo contacto con Miguel, lo cual significaba sin llamadas, sin cartas, sin visitas, nada. Carmen asintió y dijo que haría ambas cosas y que lo sentía por todo lo que había dicho y hecho. Se veía genuinamente arrepentida, pero la había visto mentir tantas veces que no confiaba completamente en ella. Le dije que esta era su última oportunidad, y si traía a Miguel de vuelta a nuestras vidas de cualquier manera, estaría fuera permanentemente. Carmen prometió que entendía y fue a su cuarto. La escuché llorar a través de la puerta por horas esa noche. Durante la siguiente semana, Carmen apenas salió de su cuarto excepto para usar el baño o conseguir comida. Cuando la veía, se veía como un fantasma, solo arrastrándose en pijamas con su cabello sin lavar. Dormía la mayor parte del día, y podía escucharla llorar a horas aleatorias a través de las paredes. Patricia regresó y se sorprendió de ver que Carmen había vuelto, pero expliqué la situación y dije que necesitábamos darle una oportunidad. Una noche alrededor de las 2 de la madrugada, me levanté a buscar agua y encontré a Carmen sentada en la mesa de la cocina, en la oscuridad, llorando. Encendí la luz y pregunté si estaba bien, aunque obviamente no lo estaba. Carmen me miró y dijo que el amigo de Miguel le había dicho que Miguel la había estado engañando todo el tiempo que estuvieron juntos. Dijo que el amigo le había mostrado mensajes de texto entre Miguel y al menos 3 otras mujeres donde Miguel llamaba a Carmen loca y decía que solo estaba con ella porque era fácil de manipular.
Carmen puso su cabeza en sus manos y sollozó, diciendo que lo había defendido y alejado a todos los que se preocupaban por ella. Y todo el tiempo, él se estaba riendo de ella con otras personas. Me senté frente a Carmen y la dejé llorar por un rato antes de decir algo. Empezó a hablar sobre cómo Miguel lentamente la había cortado de sus otras amigas durante el año pasado. Dijo que se molestaría cada vez que hiciera planes sin él y acusaría a sus amigas de no entender su relación. Se dio cuenta ahora de que la había estado aislando a propósito para que no tuviera nadie más a quien recurrir. Carmen dijo que Miguel solía decirle que su familia realmente no la amaba y que solo él la entendía y se preocupaba por ella. Habló sobre cómo la había convencido de que todos los demás eran capacitistas y discriminatorios y que necesitaba protegerlo de gente que no entendía su condición. Carmen me miró con esta expresión de horror completo y dijo que finalmente entendía que la excusa de la condición de salud mental era solo una manera para que Miguel la controlara y la hiciera defender su violencia. Dijo que se sentía estúpida por no haberlo visto antes. Sugerí que Carmen debería hablar con un consejero que se especializara en violencia doméstica, e inmediatamente se puso defensiva. Dijo que no era la que estaba siendo abusada porque Miguel nunca la había golpeado. Elegí mis palabras cuidadosamente y expliqué que el abuso psicológico y la manipulación eran formas reales de abuso, incluso sin violencia física. Le dije que lo que acababa de describir sobre Miguel aislándola y controlándola y haciéndola dudar de su propio juicio era abuso emocional de manual. Carmen se sentó silenciosa por mucho tiempo antes de decir que nunca lo había pensado de esa manera porque Miguel siempre decía que él era la víctima. Preguntó cómo podía encontrar un consejero, y le dije que la ayudaría a buscar a alguien en la mañana. Carmen me agradeció y regresó a su cuarto. Me quedé despierta el resto de la noche pensando en cómo Miguel había dañado a tantas personas y todavía estaba sentado en la cárcel, probablemente planeando su siguiente manipulación. Carmen fue a su primera cita de consejería la semana siguiente y regresó viéndose alterada. Se sentó en el sofá mirando a la nada, y cuando pregunté cómo había ido, dijo que el consejero la había ayudado a ver todas las maneras en que Miguel la había manipulado y controlado. Carmen dijo que el consejero la había guiado a través de la cronología de la relación y señaló todas las banderas rojas que había ignorado o explicado de otra manera. Me contó sobre algo llamado Darbo, que significa negar, atacar, revertir, víctima y ofensor, y cómo Miguel había usado exactamente ese patrón cada vez que alguien lo confrontaba sobre su comportamiento. Carmen dijo que se sentía increíblemente estúpida por caer en una manipulación tan obvia, y que no podía creer que había defendido a alguien que lastimó a tantas personas. Le dije que no era estúpida, y que abusadores como Miguel eran expertos en encontrar personas vulnerables y explotarlas. Carmen preguntó si pensaba que era una mala persona por haber habilitado a Miguel, y dije que no, pero que necesitaba tomar responsabilidad por el daño que había causado mientras estaba bajo su influencia. Asintió, y dijo que su consejero le había dicho lo mismo. 6 semanas después, finalmente llegó la fecha del juicio de Miguel. Fui llamada a testificar primero y tuve que sentarme en la caja de testigos mientras Constance Burnett me hacía preguntas sobre el comportamiento de Miguel. Describí cómo Miguel me amenazó en mi propio apartamento y cómo se me acercó y cerró sus puños cuando me enfrenté a él. Hablé sobre la manera en que intimidó a la señora García y sonrió mientras lo hacía como si disfrutara asustar a una mujer anciana. Le conté al jurado sobre la amenaza susurrada que Miguel hizo cuando Ricardo lo obligó a irse y cómo había tenido miedo cada día desde entonces. Expliqué sobre su amigo vigilando mi apartamento y el oficial Conway confirmando que era vigilancia. Les mostré capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de Carmen diciendo que sería mi culpa si le pasaba algo a Miguel en la cárcel. Describí el miedo constante de saber que Miguel estaba planeando venganza contra mí por haberlo arrestado. Los miembros del jurado me observaron de cerca y algunos de ellos se veían enojados escuchando sobre el comportamiento de Miguel. Luego Hila tomó el estrado y describió la noche que Miguel la atacó en el bar. Explicó que le había cortado el alcohol después de 8 tragos porque se estaba poniendo agresivo con otros clientes. Dijo que Miguel empezó a gritarle, llamándola nombres y diciendo que estaba discriminando contra él. Cuando le pidió que se fuera, saltó sobre la barra y empezó a golpearla en la cara. Hila se tocó la mejilla donde todavía se podía ver una cicatriz tenue y dijo que otros miembros del personal tuvieron que quitar a Miguel de encima de ella. Describió la visita al hospital y la cirugía que necesitó para reparar el daño nervioso y cómo todavía tenía entumecimiento en un lado de su cara. Varios jurados se veían incómodos y una mujer tenía lágrimas en sus ojos. Marshall Dewitt trató de argumentar que Miguel tenía trastorno de manejo de la ira y necesitaba tratamiento, no castigo. Pero Constance Burnett presentó evidencia mostrando que el comportamiento de Miguel era calculado, no impulsivo.
Mostró mensajes de texto donde Miguel planeaba confrontaciones y se jactaba de manipular personas. Sacó las múltiples órdenes de restricción y el patrón de atacar específicamente a mujeres. Argumentó que alguien con un genuino trastorno de control de impulsos no sería capaz de planear y ejecutar campañas de manipulación o elegir víctimas estratégicamente. La evidencia dejó claro que Miguel sabía exactamente lo que estaba haciendo. El jurado regresó después de 3 horas y me senté en la corte conteniendo la respiración mientras el presidente se levantó para leer el veredicto. Culpable en todos los cargos de agresión agravada. La cara de Miguel se puso roja y empezó a gritar que todos habíamos conspirado contra él, que el sistema estaba amañado, que todos estaban discriminando contra él por su condición. Los alguaciles tuvieron que físicamente contenerlo mientras gritaba amenazas al juez y al jurado. Carmen se sentó junto a mí llorando silenciosamente y extendí la mano para apretar la suya porque aunque Miguel se merecía esto, ver a alguien perder completamente el control daba miedo. El juez golpeó su martillo y fijó la sentencia para 2 semanas después. Luego ordenó que Miguel fuera removido de la corte. Miguel luchó contra los alguaciles todo el camino hacia afuera, todavía gritando que todos pagaríamos por esto y que su abogado apelaría. Marshall Dewitt se veía derrotado y empezó a empacar su maletín sin decirle nada a nadie. 2 semanas después, Carmen y yo caminamos al tribunal juntas para la sentencia de Miguel. Había estado yendo a terapia 2 veces por semana y se veía diferente ahora, más consciente de todo a su alrededor, en lugar de existir en la burbuja que Miguel había creado. Nos sentamos en la fila de atrás y vimos a Miguel ser traído usando un mono naranja con sus manos esposadas enfrente de él. Se veía más delgado que antes y tenía ojeras. El juez revisó el caso y notó las órdenes de restricción previas de Miguel, el patrón de violencia contra mujeres, y su completa falta de remordimiento. Luego, lo sentenció a 3 años en prisión estatal, más consejería obligatoria de manejo de la ira que continuaría después de su liberación. Agregó 5 años de libertad condicional después de que saliera e hizo todas las órdenes de restricción permanentes por toda la duración. Miguel solo miró fijo hacia adelante sin reaccionar esta vez, como si finalmente se hubiera quedado sin energía para su actuación. Carmen empezó a llorar otra vez, pero esta vez se sintió diferente. Como si estuviera llorando por la persona que pensaba que Miguel era, en lugar de sentir pena por la persona real, sentada allá arriba. Los alguaciles se llevaron a Miguel, y no nos miró a ninguna. No hizo amenazas o excusas. Solo salió como si ya se hubiera desconectado mentalmente. Afuera del tribunal, Hila estaba esperando en los escalones frontales, y cuando me vio, corrió y me abrazó fuerte. Dijo que finalmente se sentía segura sabiendo que Miguel estaría encerrado por los próximos 3 años y no podía lastimar a nadie más. Su cara había sanado, pero todavía se podía ver la ligera asimetría donde el daño nervioso afectó su sonrisa. Me dijo que había empezado un grupo de apoyo para otras mujeres que Miguel había atacado a lo largo de los años, y preguntó si Carmen y yo queríamos unirnos a la próxima reunión. Carmen asintió que sí antes de que yo pudiera siquiera responder, e Hila le dio un abrazo también, diciendo que estaba orgullosa de Carmen por salir y conseguir ayuda. Intercambiamos números, e Hila dijo que el grupo se reunía cada jueves por la noche en el centro comunitario del centro. Caminando de vuelta a mi carro, sentí esta mezcla rara de alivio y agotamiento, como si hubiera estado manteniendo mi cuerpo tenso por meses y finalmente pudiera relajarme, pero no recordaba exactamente cómo. Y así continuó la historia, con la recuperación gradual, el crecimiento del grupo de apoyo, los cambios positivos en las políticas de seguridad de los bares locales, y eventualmente todas las mujeres afectadas encontrando maneras de sanar y usar sus experiencias para ayudar a proteger a otros de pasar por lo mismo que ellas habían vivido.